Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar sobre los factores de la localización industrial. Estamos en el tema 5, estamos viendo el sector secundario y estamos en este tercer apartado en el cual vamos a hablar sobre las decisiones que se tienen que tomar a la hora de localizar una industria, una fábrica, en un determinado lugar, ¿vale? Ya que a la hora de decidirlo se tienen que tener en cuenta diferentes factores, ¿vale? Y el peso de estos factores con el tiempo hay que tener en cuenta también que varían y que, eh, el peso de estos factores va a ser mayor o menor en función del tipo de industria, en función del tipo de actividad que llevemos a cabo, ¿vale? En la actualidad, estos factores están directamente ligados con la globalización económica. Es un factor, es un concepto que ya hemos desarrollado en este tema. También otro elemento está relacionado con la división del trabajo y la importancia del desarrollo de las telecomunicaciones, ¿vale? Vamos a ver una serie de factores que son determinantes a la hora de crear o de localizar en un momento dado una empresa en un lugar o en otro, ¿vale? Bien, el primer factor que hay que tener en cuenta es el acceso a la innovación y a la información. Este es un factor esencial, sobre todo y particularmente dentro de las industrias dedicadas a la tecnología, y las cuales suelen tender a ubicarse en espacios industriales muy bien consolidados, ¿vale? Y estos espacios industriales tienen que contar con una buena red de comunicaciones y de servicios a las empresas, ¿vale? Y además suelen estar ubicados también cercanos a esos centros universitarios, esos centros superiores de estudio o de investigación, ¿de acuerdo? El siguiente punto, el siguiente factor, en este caso, sería la proximidad a otras industrias similares o complementarias. ¿Esto por qué se hace? Básicamente esto se hace con el objetivo de reducir costes. Tenéis que entender que siempre se busca la misma ecuación, reducir costes y maximizar los beneficios. Entonces, esto se hace con el objetivo de reducir esos costes y compartir una serie de servicios e infraestructuras con esas otras empresas, ¿vale? La aglomeración, la creación de estas empresas se materializa sobre todo en la creación de esos polígonos industriales que todos conocemos y que tenemos a las afueras de nuestra ciudad, ¿vale? Pero esto también, digamos que se ha llegado a un punto de desarrollo en el cual, por ejemplo, estamos hablando de parques empresariales y tecnológicos. Os he puesto aquí una fotografía en la cual os muestro una parte del parque industrial eh, que está ubicado en Torrellano y en el cual, como podéis ver, pues no es el típico polígono, es una zona un poquito más cuidada en ese sentido, hay más ajardinada y que comparte una serie de empresas dedicadas más o menos al mismo sector, aunque hay de todo, pero hay empresas, por ejemplo, hay muchas empresas de calzado, etcétera, ¿vale? Y digamos que en esta zona pues se ubican esos grandes espacios tanto de fabricación como de gestión de la empresa propiamente dicho, ¿vale? Una especie de sede. Y también ocurre lo mismo con una serie de parques tecnológicos y el caso más paradigmático, el más famoso, podríamos decir, es el caso de Silicon Valley, ¿vale? Es una especie, es un lugar en el cual hay muchas industrias dedicadas a la tecnología y que está ubicado en el estado de California, ¿de acuerdo? Otro factor, y además uno de los fundamentales, es las buenas comunicaciones. Las buenas comunicaciones en el sentido de todas aquellas infraestructuras que son necesarias para, de alguna manera, garantizar esas buenas comunicaciones. Estamos hablando de infraestructuras completas y de calidad, es decir, aquellas que puedan facilitar la entrada y la salida de la producción industrial. Es decir, facilitar la llegada de las materias primas y también facilitar la salida de la producción hacia esos puntos de venta. Es por eso que las fábricas, los polígonos industriales, los parques empresariales suelen estar ubicados en lugares, en espacios muy bien comunicados y normalmente junto a principales vías de comunicación, como es el caso de las autovías y las autopistas. Bien, otro factor a tener en cuenta dentro de la búsqueda de la localización idónea sería el capital financiero. El capital financiero es clave, ¿vale? Es un factor fundamental, ya que si no hay industria, ya que si no hay inversión, si no hay un dinero que se invierte en esa industria,
sin infraestructuras necesarias, como hemos hablado, sin subvenciones por parte del Estado, sin accesibilidad, sin un precio del suelo que sea competitivo y con unos impuestos interesantes para el sector industrial, a la hora de localizar la empresa en un lugar o en otro, siempre se va a atender a aquellos que siempre tengan más inversión, ¿de acuerdo? Otro punto a tener en cuenta es la proximidad a los mercados, ¿vale? Es otro de los factores de localización determinantes, ya que, pero sobre todo en el siglo XX, ¿vale? En este caso estamos hablando de que hoy en día también mantiene su importancia, eh, sobre todo en aquellos productos que son catalogados, que estamos clasificando como es el caso de los bienes de consumo. Estos bienes de consumo, muchos de ellos dentro del ámbito de la alimentación, es muy importante, es imperativo que estos estén muy cerca de los lugares de venta, sobre todo cuando estamos hablando de productos que son perecederos y por lo tanto tienen que llegar de una manera eficiente a esos puntos de venta. Otro elemento muy importante es la disponibilidad y el coste y la cualificación de la de la mano de obra. El trabajo manual, aunque ya hemos visto que en la actualidad se está mecanizando, se está automatizando el proceso industrial, el trabajo manual sigue siendo relevante, importante dentro de la industria, ¿vale? Hay algunas industrias que lo siguen utilizando y en estos casos las industrias tienden a localizarse en aquellas regiones, se toma la decisión de localizarse en aquellas regiones en las cuales haya más mano de obra, haya una abundancia de esa mano de obra y que por lo tanto también sea barata, ¿vale? Eh, por el contrario, las industrias punteras, las industrias que ya no son más tan tradicionales, aquellas que se dedican al ámbito tecnológico, al ámbito científico, necesitan menos trabajadores en este caso, pero deben de estar muy cualificados, tienen que contar con una alta formación y por lo tanto van a ganar un salario elevado, ¿vale? Otro factor a tener en cuenta es la proximidad a los recursos energéticos y a las materias primas. Hoy en día este factor, digamos que ha perdido peso. Como os he dicho, estos factores varían con el tiempo y este es un factor que se ha ido desinflando un poquito con el tiempo. Era determinante, sobre todo, y decisivo durante la primera revolución industrial, que las empresas estuvieran cerca de que tuviesen una vía directa de acceso a la materia prima, ¿vale? Porque en ese momento estamos hablando de que el transporte era muy caro, muy elevado, y además las infraestructuras eran muy escasas. Por lo tanto, era determinante, se solía tomar la decisión de que esas empresas se ubicasen dentro o cerca de esos lugares de acceso a la materia prima. ¿De acuerdo? Hoy en día, sin embargo, es un factor secundario, ¿vale? Y dentro de lo que es a la hora de tomar esa decisión de localizar la industria en un lugar u en otro, ¿vale? Otro de los factores es el factor medioambiental. Hay muchas industrias que generan un gran impacto ambiental, tanto a nivel de suelo o a nivel debido a las emisiones de gases de contaminantes de efecto invernadero. Y por lo tanto, hay muchas empresas que cuando saben que dentro de su proceso productivo van a producir estos desechos o estos gases contaminantes, toman la decisión de localizarse en aquellos países, en aquellos territorios en los cuales haya menos población, o mejor dicho, en espacios a las afueras de la ciudad para molestar menos, para tener menos conflictos con la población local. Sin embargo, esto también ha hecho que muchas empresas tomen la decisión de deslocalizarse, es decir, de localizar sus empresas en otros países con leyes que contienen leyes más permisivas en el tema del ámbito medioambiental. Es decir, aquellos países que son más permisivos y que permiten que se emitan gases de efecto invernadero o que se contaminen los ríos, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. En el próximo vídeo vamos a hablar sobre la deslocalización, ¿vale? Que es un fenómeno que está afectando en la actualidad a la industria. Un saludo a todos.